Ok, perfecto. Bien, muy buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, su presidenta, la doctora Ivette Lugo, y quien les habla, Luis Mejías, le damos la bienvenida a este webinar que vamos a realizar la tarde del día de hoy, 23 de junio, Día Nacional del Abogado. Felicitamos a todos los colegas en su día y sobre todo un llamado a la reflexión. Hoy en día ejercer el derecho en Venezuela resulta una labor titánica, pero pese a las dificultades, los abogados seguimos insistiendo y creyendo y trabajando por la justicia y por el derecho en el país. La tarde del día de hoy tendremos la segunda ponencia. Ya más temprano tuvimos al doctor Roberto Jun realizando una magnífica ponencia y ahora le corresponde al doctor Ángel Serpa. Él nos estará hablando sobre una nueva era y se hace la pregunta, ¿virtualización del derecho o de su ejercicio? El doctor Ángel Serpa, para quienes no lo conocen, es abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Penal, con una maestría en Derecho en la Universidad de Glasgow, del Reino Unido, y bueno, profesor de pregrado y posgrado en diferentes universidades del país. La dinámica para esta actividad, doctor Ángel Serpa realizará su ponencia y al finalizar podrán hacer las preguntas a través del chat. Estamos transmitiendo también en nuestro canal de YouTube, en donde podrán ver más adelante la actividad. Gremio de Abogados de Caracas. Por la situación pandemia no se pudo realizar ninguna actividad protocolar. Esperamos que esta situación para el año que viene pase y bueno, podamos hacer las respectivas condecoraciones a los abogados que se las merezcan. Ya tenemos un año realizando actividades académicas a través de la plataforma Zoom, YouTube, más de 32 actividades hemos realizado. Una idea que surgió de la doctora Ivette Lugo de llevar esta formación académica a la casa pese a la situación de la pandemia, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles. Queremos que los abogados se encuentren en constante preparación y formación. Decía Eduardo Couture en su decálogo del abogado, el derecho avanza constantemente y si no seguimos sus pasos, seremos cada día menos abogados. Es por ello que desde el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas seguimos fomentando la academia. Bien, sin más preámbulos, doctor Ángel Serpa, podemos iniciar. Muchas gracias al Ilustre Colegio de Abogados, a la directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, a la doctora Ivette Lugo, su presidente, y a todos ustedes por acompañarme hoy en esta disertación en donde yo me hago esta pregunta, la pregunta que la pueden encontrar ustedes en la lámina de nuestra presentación, ¿ok? Una pregunta puntual por la cual se publicitó, digamos, esta actividad. Y esa pregunta establecida allí es si esa virtualización va a ocurrir, es en lo que atañe al derecho o va a ser un tema vinculado a su ejercicio. Virtualización. Empezaríamos por definir un poco el concepto. El propio concepto de virtualización se asume en diferentes acepciones, es decir, como una especie de polivalencia, como una suerte de realidad paralela, como una especie de ilusión de realidad, lo que se virtualiza, lo que de alguna forma está allí asumido de una forma tangencial, pero no expresa. Si esto lo vinculamos, por ejemplo, al mundo del derecho y al ejercicio de la profesión, uno pudiera decir que se acude al derecho en atención a desencuentros. Es decir, cuando se estudia derecho es porque hay desencuentros en el ámbito de la existencia de derechos que se reclaman partes entre sí. No, el niño es mío, decían las madres allá frente a Salomón. Y Salomón decía, bueno, vamos a picar a ese muchacho en 2 pedazos y le damos un pedazo a una madre y le damos un pedazo a la otra. Y así resolvía el problema. Dictaba una sentencia sobre la base de su zamarrería, de su conocimiento en máxima de experiencia. Quizá uno pudiera asumir el contenido virtual de una decisión, porque la esencia, la realidad, la maternidad, pues no se pudo haber determinado. Claro, era mucho pedir
en la antigüedad hablar de pruebas heredobiológicas. ¿Ok? Entonces, hechos virtuales que tengan una relevancia para el derecho. En el ámbito del derecho privado, ahora nos encontramos con el tema de la criptomoneda. No es un problema, es una realidad. No lo veamos como un problema, es una realidad, es una existencia. Entonces, la virtualización de una propiedad, y ya lo estoy arrimando al ámbito de lo telemático, al ámbito de lo informático. Ya no es el problema de lo virtual como suposición de, como una aseveración de lo que se cree sobre algo, sino ya vinculado al ámbito de lo tecnológico. Entonces, la propia existencia de la criptomoneda en el ámbito del derecho privado, ¿ok? ¿Es o no es? Fíjate cómo estamos ustedes y yo vinculándonos. Ya yo tengo 2 años desde la pandemia realizando clases virtuales y mucha gente me escribe y me dice, mire, yo he aprendido más de estas clases virtuales que lo que yo he aprendido de forma asistencial en las universidades o en los cursos, etcétera. Pero obviamente el factor humano juega un papel importante, fundamental. La posibilidad de ver genuflexiones, de verle una variable al asunto, de ver un titubeo o de hacerle una pregunta directa a alguien. No es que pudiera estar negado en el ámbito de lo virtual. Entonces yo lo que quiero significar es, en primer lugar, lo fáctico virtual, y parece una irrelevancia el tema. Bueno, o es fáctico porque atiende a una realidad o se virtualiza en la existencia de una especie de pararrealidad. ¿Ok? De allí se puede derivar las pretensiones, los conflictos, ¿ok? Sobre si ese cripto, por ejemplo, le pertenece a alguien o no le pertenece. Conmigo van a ver en el desarrollo de esta disertación que algo que está tan vinculado a la comisión de un delito, nada menos y nada más que la penetración sexual. O sea, algo que no puede estar vinculado a ámbitos virtuales. Si alguien mata a otro, bueno, la consecuencia es que está muerto. Pero si alguien contra su voluntad a otro lo coacciona a que se cometa estupro, violación, y la palabra violación implica necesariamente una penetración con violencia contra el consentimiento, ahora parece que borramos el concepto de penetración en la violación y pueden haber violaciones virtuales. Ya desde el año 2017, en determinados países, se asevera la existencia y mucha gente ha sido condenada por violaciones virtuales. Alguien que satisface su concupiscencia, sus bajas pasiones, coercionando a otro, bien sea por teléfono, bien sea con amenaza, pero la esencia de la realización carnal siendo observada a través de un video. Es decir, nadie está penetrando a nadie, pero otro disfruta la lascivia, la concupiscencia, aquella que nos hablan los maestros como culpabilidad en los delitos contra la libertad sexual, por solamente observar a otro que está siendo coaccionado a realizar la práctica sexual. Disculpen, estoy en una conferencia. Realizar esa práctica virtual y satisfacer sus bajas pasiones a partir de allí. Bueno, de paso, disculpen, lo que tengo detrás mío, evidentemente, todo el mundo lo sabe. La sede del ilustre Colegio de Abogados de Caracas. ¿Cuántos de ustedes se han graduado? Yo creo que yo hasta salgo como fantasma allí en el Colegio de Abogados de Caracas. ¿Cuántos cursos? Y tengo la necesidad, la dicha de volver a acudir físicamente. ¿Ustedes cuántos han salido de allí con esa certificación, para haber pasado su acto homenaje en el Colegio de Abogados, colegio que lo vincula a uno como primera realización como profesional, más allá de la piscina y más allá de los cursos y más allá del restaurante del Colegio de Abogados, importante. Pero el procesamiento también será virtual. Entonces, esta nueva era, no solamente por el tema de la pandemia y afirmar
que la pandemia llegó para quedarse. Obviamente que ya venía un proceso, ¿verdad?, de virtualización, de asunción de lo jurídico en telemática, que venía desde antes con el tema de la pandemia, pero es obvio que esos meses finales del año 2019, todo el año 2020, lo que ha transcurrido del año 2021, en la mala realización de actividades procesales en el mundo entero, por la necesidad de que no se dé lo que es muy exigido en el mundo del derecho, que es la inmediación. La relación de inmediación que se prefiere sobre una relación de mediación, por decirle de alguna forma virtual. Lo que se inscribe es la relación de inmediación. Ese juez que se encuentra presente en una audiencia observando los alegatos y el acto probatorio a partir del respeto del llamado principio de audiencia que establece el artículo 49.3 de nuestra Constitución. Pero es que inclusive pudieran surgir sentencias virtuales. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, ya ni siquiera con la presencia del procesado, y ya ello no es un tema de pandemia, es un tema pues de reforma del Código Orgánico Procesal Penal, y de verdad muchos de los que me están escuchando voy a tratar de arrimar un tanto la brasa hacia el ámbito de lo penal, que es la materia que yo supuestamente manejo y que no, a veces me dicen, no, penal porque da pena, pero bueno, aquí estamos. Entonces, no es solamente por la pandemia, sino institutos tales como el enjuiciamiento en ausencia. Enjuiciamiento en ausencia en la fase intermedia, lo cual lo permite el 310 del Código Orgánico Procesal Penal. Enjuiciamiento en ausencia nada menos que en el juicio oral y público, lo cual lo permite el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. Exageramos un tanto la idea. Entonces, sin la presencia del procesado, porque se permite el enjuiciamiento en ausencia, a lo mejor esos tres sujetos de prueba van a declarar de forma virtual, es decir, a través de un medio, un medio virtual, a partir de la cual esa verdad que ofrece un testigo, que ofrece un perito, bueno, se virtualiza en la observación. Pero es que además de esto, tú dirás, bueno, y es que el defensor, estando en otro canal distinto al del propio imputado, ni siquiera iría a estar al lado de él cuando él manifiesta su voluntad de no acudir en el juicio para que le diga al oído, mira, eso que está diciendo ese testigo no es cierto. Claro que podemos abrir 4 computadoras, 3 canales al mismo tiempo, pero esa relación de presencia y la sentencia, bueno, se ha llegado hasta el nivel, casi a nivel patológico, en donde a uno, por los problemas que existen en el proceso penal venezolano, en la realidad fiscal del país, en donde se dictan sentencias y yo te la envío a tu correo y entonces, por favor, tráela de una vez en el pendrive con la resma de papel para que la imprimamos o imprímela, por favor, en tu casa y me traes la sentencia y yo como juez te la firmo. Hasta eso se han llegado a nivel de la virtualidad. Obviamente que yo no voy a asumir una actitud en la cual voy a entender bajo un prisma peyorativo, bajo un prisma negativo, todo el tema de la virtualidad. Y yo me equivoqué cuando yo le dije la pandemia llegó para quedarse. No, lo que llegó para quedarse es precisamente la virtualidad. Fíjense, finales del 2019, 2020, 2021, lo que vamos de 2021. A lo mejor alguno de ustedes está ingresando desde el extranjero. Las facultades de Derecho en el extranjero generalmente dura 4 años la carrera. No como en Venezuela, en donde creo que en la generalidad de las universidades dura 5 años la carrera, aún dividida en semestres, 4 años. Bueno, ya hay abogados que se están graduando, si es a 4 años, en atención a la idea que de esos 4 años, 2 de sus años recibieron fue una información virtual.
una información en 2 años solo sobre la base de la utilización de prácticas de medios telemáticos al asunto. Llegó para quedarse y no como una circunstancia peyorativa. Mire, yo soy un cinéfilo, me gusta mucho el cine, ¿verdad? Me gusta mucho el cine y yo creo que en la historia del cine hubo un momento que se divide en 2, por lo menos para mí se divide en 2 ese momento histórico, ¿verdad? En la llamada historia del cine. Ese momento histórico ocurrió en los años 90 y ese momento histórico en que ocurrió eso fue este. Species of variform has been extinct since the Cretaceous period. I mean, this thing is this thing. What? It's a dinosaur. You did it. You crazy son of a bitch, you did it. It's terrible. That ethnicity does not lie. They're totally wrong. It's a four-bodied creature. This thing doesn't look suave. This thing's got what, a 25, 27-foot neck? Brachiosaurus 30. The T-Rex is 32 miles an hour. T-Rex? Mm-hmm. You said you've got a T-Rex. We have a T-Rex. Well, put your head between your knees. Dr. Grant. My dear Dr. Sattler. Welcome to Jurassic Park. Welcome to Jurassic Park. Señalaba el dueño del Parque Jurásico en esa película ya de hace tantos años, 30 años, 1993, Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg. Obviamente que eso condujo a un antes y a un después. El tema de lo virtual. El tema de la incorporación de una realidad paralela en el ámbito de la distracción en el cine. Ustedes dirán, bueno, no, había muchos antecedentes, pero realmente esa película marcó una diferencia. Fíjense cómo se mezclaban los personajes en medio de unos animales que supuestamente, si existieron hace millones de años, estaban contextualizados contemporáneamente, coetáneamente, con actores en la misma pantalla. No vayamos a quedar nosotros como el arqueólogo de la película que desmayado casi no atinaba a encontrar respuesta ante lo que estaba viendo en ese momento. Fíjate que en alguna parte de la película se dice, con esto se va a hacer mucho dinero, ¿ok? Bueno, mostré ese ejemplo, ¿ok? Porque obviamente el tema de la virtualización no solamente está circunscrito al ámbito de una realidad, y nuestra realidad
es obviamente la realidad jurídica. Y ahí empezaríamos a atender el propio concepto de lo virtual. ¿Qué es lo virtual? Bueno, para ello yo, como lo tienen en la lámina, yo atiendo a un viejo libro, ya viejo, del año 99, de este gran filósofo Pierre Levy, que se denomina así específicamente, ¿qué es lo virtual? Y él nos dice, y yo acojo ese concepto, que lo virtual lleva 3 sentidos. Hay un primer sentido de lo virtual como algo, se llama el sentido común, como algo que es imaginario, falso, pura ilusión. Es, digamos, lo más débil de lo virtual. Si el tema de lo virtual quedara solamente circunscrito a una película con la cual uno se entretiene, bueno, pasa, ¿ok? Pero si el tema de lo virtual va a ser el sustrato a partir de un hecho que se va a reclamar en un tribunal, y ya te mencionaba los 2 ejemplos, ¿ok? El ejemplo, por ejemplo, valga la cacofonía, de la propiedad de la criptomoneda, o por ejemplo, una violación, ya que se dice, de contenido virtual, ya deja de salir del ámbito de lo azaroso, digamos, de lo imaginable, y convertirse en un tema de realidad. Es decir, el tema de lo virtual no niega la posibilidad de la inexistencia de la verdad. Y aquí encontramos un problema pivotal. Lo óntico, lo epistemológico, ¿qué es la verdad? Allí está el 13, por ejemplo, del Código Orgánico Procesal Penal, que nos dice: la apreciación de la verdad por parte del juez tiene que surgir por las vías jurídicas. Las vías jurídicas es las que hacen establecer la verdad que conduce a un convencimiento. Hay 2 formas de entender el asunto. Uno es la vía jurídica como conocimiento jurídico que asume el juez. Ese juez que sabe perfectamente, si es un juez civil, que para poder hablar de concubinato, por ejemplo, tiene que ser en una relación estable de hecho entre personas de diferentes sexos, pero que no sean casadas. En principio, porque la Sala Constitucional ha establecido una forma, digamos, virtual del concubinato, en la cual se entiende el llamado concubinato putativo. Entonces, el tema de que el juez conoce el derecho y que son las partes las que aportan los hechos. Imaginémonos un hecho de contenido virtual, francamente, como el tema de una violación virtual o una criptomoneda. Pero si además ello se va a demostrar es de forma virtual, entonces hay una doble acepción de esa virtualidad, de esa pararealidad en el convencimiento decisorio. Y para ello ha de tenerse mayor cuidado en el asunto, en la obtención del convencimiento. Y ya más o menos están aseverando mi tesis. Mi tesis es que la incorporación de la virtualidad de alguna forma dentro del proceso, ello hace un resquicio, hace un resquemor, o por lo menos de alguna forma aparta elementos esenciales del concepto de debido proceso. Es decir, para la incorporación de la virtualidad en un ámbito procesal nacional, tienen que haber puntuales reformas dentro de la noción de debido proceso de contenido constitucional. Mal pudiéramos seguir hablando de que se está respetando, por ejemplo, el principio de audiencia o las pruebas nulas si se permite, por ejemplo, una audiencia virtualizada en donde el prisma de la inmediación no está presente, o donde pudiéramos aceptar la declaración de un testigo aún sin verificarse, sin darse una audiencia informática en el sentido de la transmisión de ese dicho, o si ese testigo que estaba declarando o ese experto, ustedes me están viendo, me estarán viendo, a lo mejor yo veo el rostro de ustedes, pero a lo mejor yo también puedo estar viendo en esta pantalla lo que yo tengo que decir. ¿Cómo podríamos solventarle? Bueno, será con un espejo atrás. Si coloco un espejo atrás, entonces los que me estén viendo estarán percibiendo si yo estoy leyendo algo. Mas, sin embargo, es como rocambolesca un tanto el asunto. Entonces, obviamente que el tema de la virtualidad no solamente se atiende en una noción de aceptar lo novedoso,
así como ese dinosaurio que nos recrea y que nos hace dividir el cine entre dos momentos. No, aquí no es poca cosa lo que está en juego. El problema del convencimiento para otorgar derechos a veces tan importantes como el derecho a la sanción, condenar a alguien a 30 años, otorgarle a alguien la propiedad de un edificio sede de un periódico, dizque porque afectó a través de un medio de comunicación el honor de otro. Entonces, el tema de la virtualidad obviamente ha de ser asumido en un prisma de garantías procesales. Se suele hablar de las llamadas garantías informáticas. Ustedes saben que se habla de derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. En derecho humano de primera generación se habla de vida, libertad, propiedad. En derecho humano de segunda generación se habla el derecho a la educación, el derecho al trabajo. De tercera generación se suele hablar del conocimiento, de la identidad biológica del progenitor, pero ahora hay quien inscribe el tema de las llamadas garantías informáticas. El poder acceder de una forma libre a los medios informáticos para otorgar un nivel de bienestar. Es decir, lo informático, lo virtual no puede ser un fin en sí mismo. Tiene una consideración instrumental del asunto. Es como aquella distinción que hay entre derecho y justicia. Y fíjense que, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incorpora la conjunción copulativa y derecho y justicia. El Estado venezolano es un Estado de derecho y de justicia, como queriendo decir, no es lo mismo derecho y justicia. El derecho es un medio para llegar a la justicia. De igual forma, uno pudiera aseverar, entonces lo virtual sería un medio para llegar a la justicia. ¿Qué significa eso? Sustituimos el derecho por lo virtual. La virtualización como instrumento para llegar a un prisma de justicia. Bueno, si aceptáramos, por ejemplo, que las resoluciones no pasen por el prisma de un proceso, sino que pasen por el ya bien trajinado tema, ámbito, ¿ok? De lo que establece la propia Constitución, por ejemplo, las fórmulas autocompositivas y homologatorias. Entonces, la posibilidad de que los árbitros nos resuelvan pretensiones, también la decisión arbitral puede ser una decisión virtualizada. Es decir, cuando se habla de estas nuevas tecnologías, el factor, por ejemplo, del documento informático, nunca pudiera estar presente el hecho de que yo lleno una computadora de un sustrato fáctico, lo lleno de un componente jurídico y ello me va a dar la respuesta. Porque aunque la más determinista del ámbito del derecho, uno pudiera decir, bueno, el derecho laboral, por ejemplo, 3 inasistencias sin causa justificada conducen a un despido justificado. Entonces no habría necesidad de forma alguna de acudir a grandes consideraciones axiológicas. La propia informática me podrá decir a través de los instrumentos de ingreso ante el empleador, ingresó o no ingresó, ese día no marcó, ahí se encuentra no marcada, no está ninguna causa justificada, consecuencia, una decisión de despido justificado. Obvio que lo axiológico, lo valorativo, ha de tener una importancia capital. ¿Cómo interpretaría, por ejemplo, una computadora la legítima defensa? Por ejemplo, cuando se habla de proporcionalidad de los medios, solo lo hará de forma objetiva. Col 38 contra Col 38. ¿Cómo interpretaría la computadora, por ejemplo, interés superior del niño? Un concepto con tanta noción axiológica o valorativo. ¿Cómo interpretaría la computadora el trabajo como hecho social, por ejemplo? ¿Cómo interpretaría una relación informática
la presunción, por el ámbito de lo contencioso administrativo, la presunción de legalidad del expediente. Entonces, obviamente que el factor humano ha de servir para darle un interés, una finalidad a esa realización virtual. Y sigo yo con Levi, con otras consideraciones frente al tema de lo virtual. Nos dice este autor, ¿verdad? El autor que estamos analizando. Se me perdió un poco la lámina acá. Nos dice el autor que hay una segunda acepción frente al tema de lo virtual. Y esa segunda acepción frente al tema de lo virtual es el sentido filosófico. Nos dice Pierre Levy, la virtualización no es una desrealización, la transformación de una realidad en un conjunto de posibles, sino una mutación de identidad, un desplazamiento del centro de gravedad ontológico del objeto considerado. Entonces, es decir, aceptar la otra realidad. ¿Okay? Ahí hay que tener un entendimiento claro del asunto, un ampliar la mente. Pero ¿cómo pudiéramos ampliar la mente, por ejemplo, si las cátedras jurídicas, las universidades, los pensan, pocas tienen una referencia al llamado derecho informático? Es decir, si poca referencia práctica hay en el ejercicio de la profesión, hay una materia ahí que se suele dar que se llama práctica jurídica, en donde pocos hacen trasladar unos alumnos a un tribunal, por ejemplo, y ver cómo se realiza definitivamente un acto procesal. Entonces, con mucho más razón, si ese acto procesal se ubica en el entendimiento de un prisma virtual. El tema de la virtualidad atiende a preguntarnos si hay tres garantías fundamentales que se siguen cumpliendo en el ejercicio de la profesión y en el ejercicio de la actuación abogadil en un proceso. Uno es la oralidad. El segundo es la contradicción. Y el tercer lugar, la inmediación. Yo creo que esos tres principios son pivotales, cardinales, frente al tema de las reticencias ante el tema de la virtualidad. ¿Okay? Primero, el tema de la oralidad. La oralidad se ha vuelto como una especie de gran tótem, ¿ok? En el ámbito de la profesión, en el ámbito de los procesos. Las reformas de los códigos tienden a una necesidad de oralidad. El Código Orgánico Procesal Penal, por ejemplo, en su primera versión en el año 1998 y entró en plena vigencia a partir del año 1999, se ubicaba en la necesidad de la oralidad. Y ello lo acogió la propia Constitución. Me señaló el oído. El auditare, auditar, auditare, escuchar. Bueno, esto de la oralidad pudiera estar presente aún y todo en el ámbito de la virtualidad. Ya todos ustedes me están escuchando. Si es por vía de la oralidad, bueno, me están escuchando, pero es que además de manera agregada con medios como láminas, películas, etcétera. A lo mejor se complementa esa noción de la oralidad. Claro que obviamente el problema de la oralidad trae el inconveniente de la noción de la crítica del emisor-transmisor. Saber que alguien efectivamente lo está escuchando a uno, porque yo estoy transmitiendo, pero yo estoy casi seguro que la mitad de lo que me está escuchando ahorita está haciendo otra cosa. Está trabajando, está escribiendo, ¿ok? Y me está escuchando la sarta de disertaciones que yo asumo. Entonces, la noción de oralidad no solamente como emisión de un dicho, sino la certeza de que alguien lo esté escuchando a uno. Esos son limitantes importantes frente al tema de la virtualidad. El tema de la contradicción. Todo el proceso es contradictorio, nos dice el 18 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ese sistema acusatorio procesal penal se dice adversarial, contradictorio, porque hay alegatos de parte y parte.
hay alegatos, hay peritos, hay contraperitos. En la actuación, por ejemplo, de sujetos procesales de prueba, hablamos del careo. Careo. Mi cara frente a la cara del otro. El convencimiento no lo tengo con el solo dicho de uno, sino en el contraste de información. Puede haber careo, nos dice la teoría del proceso, entre peritos, entre testigos, inclusive entre imputado y víctima, lo que tú dices y el otro afirma. El convencimiento a partir de un careo, como un acto probatorio. ¿Será lo mismo ese careo cuando se realiza de forma virtual, pero además las dos personas manifestando su criterio frente a un tercero? De alguna forma hay abundantes limitaciones al tema de la inmediación. La inmediación no es solamente por el ámbito de lo probatorio, sino la inmediación en el ámbito de lo alegatorio. Y cuando se habla de la inmediación, siempre se atiende a asumir en la actuación de la parte frente al juez. Pero ¿cómo sé yo la actuación del juez frente a las partes? Es decir, ¿cuál es la concepción? Oído, mis estimados. Estoy hablando toda esta conferencia, toda esta disertación en Suiza, no en la Avenida Páez del Paraíso frente al Colegio de Abogados. Y ustedes dirán, bueno, porque todo esto yo lo estoy realizando en una asunción perfecta de un internet sólido, robusto, con una capacidad de relacionamiento extenso, no una realidad tan precaria como la venezolana, en donde, bueno, el internet se encuentra muy limitado, los problemas eléctricos, etcétera, los problemas de precariedades que se encuentran en nuestro ámbito. Solamente estoy ubicándolo en una perspectiva formal. La tercera concepción que nos habla este autor, que yo he traído para el tema de la virtualidad, es el tema de la noción técnica del mundo virtual. Es decir, lo virtual aportándote solución y no aportándote contingencias. Vamos a cambiar la palabra contingencia y vamos a ubicar una palabra mucho más procesal, la palabra incidencias. Se dice que los incidentes o incidencias son todo tipo de realizaciones que se hacen en el proceso y que no están vinculados a la causa petendi, al hecho fundamental. Una incidencia podría ser el cuestionamiento de la imparcialidad del juez, incidencia de inhibición, de recusación. Una incidencia podría estar vinculado, por ejemplo, al tema de los recursos. Entonces, convirtamos el tema de lo virtual en una incidencia más que debe tener una respuesta procesal. Es decir, mis estimados, así como yo parto de la idea que la incorporación de la virtualización en el proceso exige un cambio del concepto de debido proceso y de los derechos conformadores a la garantía a partir de su establecimiento constitucional, también ello exige un cambio del principio de legalidad en los propios códigos. Yo más o menos he revisado algunos códigos procesales. El que yo encuentro en este momento en Latinoamérica más avanzado en materia de incorporación de la virtualización es el panameño. En el panameño se ha tomado en cuenta muchos aspectos vinculados a este entendimiento, pero fíjense que todos estos ayornamientos en atención a lo virtual es prepandémico. La pandemia trae otro tipo de consideraciones. Saben ustedes que yo tengo un canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, donde incorporo allí disertaciones en el mundo del derecho penal constitucional. Ese canal está en YouTube. Y también incorporo allí algo que yo he venido denominando vivencias de juristas, que yo entrevisto a importantes juristas venezolanos, ¿ok? A mi criterio, y están allí. Es interesante, ustedes que se están algunos iniciando en el ejercicio de la profesión, cuáles son los avatares, los vaivenes de importantes juristas, gente como Alberto Arteaga, gente como Jorge Rosell, gente como Rodrigo Rivera, gente como Ramón Escobar, gente como Juan Luis Modolel. Yo le preguntaba al doctor Modolel, por cierto, ¿usted cree que va a existir un derecho penal
post-pandémico y un derecho penal, digamos, a diferencia de un derecho penal prepandémico. Él me decía hace unos meses cuando le hice más que todo es una conversación, es una entrevista, ni yo pretendo ser periodista para estar entrevistando a nadie. Decía, bueno, no lo creo, el derecho penal va a ser esencialmente el mismo. Yo no lo creo tanto. Es decir, yo creo que el tema de la virtualización es ahorita lo más importante para ser estudiado, mucho más que el tema de los aspectos vinculados a la teoría del delito, a la teoría procesal. Entonces, a ello voy al tema de lo virtual como un tema de medios, ¿okay? De la existencia de medios. Bueno, estimados, lo virtual, un derecho virtual, yo quiero hacerme 3 consideraciones. Uno, pasa por la idea de la llamada la palabra es un tanto extraña, desterritorialización del derecho. ¿Sí? Entender que el tema de lo virtual pasa por asumir una noción donde los conceptos de jurisdicción territorial pasan a un segundo nivel. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo podemos saber desde dónde se está difamando a otro en una perspectiva, en la realización de un delito virtual? ¿Ok? El problema de incorporar los conceptos de competencia, los problemas de legitimación de capitales en el ámbito de lo que se pretende legitimar es en un estado distinto de donde se obtuvo el capital de forma ilícita y ello se hizo de forma virtual. Son asuntos que comprenden fundamentalmente una déjame leer la palabra porque es complicada, desterritorialización del derecho. Por otro lado, el cibermundo, la existencia de hiperrealidades, hipermundos desmaterializados, en la cual se da una suerte de noción paralela a una realidad que es controlada por el derecho. El otro tema tiene que ver hasta con las propias fuentes del derecho. Veamos una realidad como la venezolana. La realidad como venezolana subyace en la idea del llamado principio de legalidad. Recuerden ustedes que la historia del derecho, los que han estudiado historia del derecho, es una ida constante hacia un proceso de codificación. En primer lugar, el viejo derecho romano, con la existencia de máximas a partir de decisiones dictadas por pretores, por cuestores, en fin. Pero obviamente que va a llegar un momento que es muy importante. Se habla del momento en el cual se pasa de la antigüedad a la Edad Media, y en esa Edad Media, por ejemplo, en el ámbito de lo penal, el sistema deja de ser acusatorio puro para volverse un sistema inquisitivo o inquisitorio en materia de pruebas. Entonces está el tema de la suficiencia de la prueba versus la eficiencia, pero hay un tema que es pivotal y que yo creo que mucha gente se ha dado cuenta, que es el tema de la imprenta. Es decir, cuando empezó la imprenta como invento y la necesidad de la publicación de textos, de códigos, ello divide en dos, así como el dinosaurio de Jurassic Park, a el derecho con anterioridad a un derecho posterior. Es decir, no es decir qué dice tu código, sino que hay un código impreso para todos que va a decir exactamente lo mismo. Esto otorga certeza jurídica. ¿Qué pasa con la virtualización? Bueno, nada menos y nada más que puedan existir actos administrativos, por ejemplo, de efectos particulares o de efectos generales, que crean derecho y que se ubican en un ámbito virtual en la cual uno pudiera preguntarse cómo de allí, de una forma estatuida, se puede derivar una obligación, una imposición. Por no hablar de países con mucha escasez, con muchos problemas fiscales como el caso venezolano. Traten ustedes de ver cuántas librerías jurídicas siguen todavía abiertas, siguen abiertas en el país. Traten de ver cuáles son los libros que en físico se han publicado, pero sobre todo traten de ver
cuáles son las leyes, las normas, principios de legalidad que se encuentran publicadas en físico. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, está en un mundo virtual en la cual es casi imposible que haya dos acepciones, porque lo que está allí está igual en mi computadora y en la otra, pero todos sabemos la posibilidad de ese deslave, por leve que fuere, que pudiera ocurrir en el mundo de la materialidad normativa. ¿Ok? Entonces, normas, leyes que se encuentran en el ámbito de lo virtual, en la cual uno diría, bueno, ese proceso de codificación todavía se encuentra presente. Otro asunto sumamente importante en el ámbito de esta virtualización es el tema ya lo había mencionado, casi como una abreboca, es el tema inclusive de los delitos virtuales. Les voy a leer esta nota que ya se las había mencionado. Primer condenado a prisión por violación virtual en el mundo. Esto fue publicado en 2017. Un hombre de 41 años de edad fue condenado recientemente a 10 años de prisión por violación virtual. Adolescentes no mayores de 15 años. Lo llamativo del caso es efectivamente que se trata de violación en línea, pues Horace Santron nunca conoció en persona a ninguna de las niñas agredidas y nunca llegó a tener sexo con ninguna de ellas, al menos de manera presencial. Se trata del primer caso en el mundo y la primera sentencia firme que fue presentada por un tribunal de Uppsala, ciudad cercana a Estocolmo, en Suecia, conocida internacionalmente por su universidad fundada en el siglo XV. Según informa Associated Press, el criminal fue encontrado culpable de violación, coerción sexual y otros cargos contra 26 niñas y un niño de Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña. El delincuente obligaba a los adolescentes para que llevaran a cabo actos sexuales frente a una cámara web mientras observaba, amenazando de muerte a familiares y a ellos mismos y de publicar el contenido de las grabaciones en la red si no cumplían con las peticiones. Entonces, de alguna forma, el sustrato de lo que se reclama en un proceso va a adquirir una dimensión en donde lo virtual formaría parte de un sustrato del hecho. Fíjate que cuando se habla de los componentes de un sustrato, de un hecho, ¿ok? Y no solamente en el ámbito de lo penal, esto puede encontrarse en cualquier parte, en cualquier ámbito del derecho. Se habla de un sustrato, digamos, justnaturalista, un sustrato descriptivo. No tendremos por qué estar explicando mucho qué significa muerte. Todo el mundo, aún en su más temprana edad, acepta el concepto de muerte. Nadie tendría por qué estar explicando lo que es oscuridad. Nadie tendría por qué estar explicando lo que es aborto. Se dice aborto y todo el mundo entiende que es una interrupción de la gestación con una finalidad. También se dicen que los elementos de los supuestos de hecho son de carácter jurídico, es decir, se entiende a partir del derecho. Imaginémonos la estafa de un bien inmueble. Bueno, eso implica traslación, tradición. No se va a entender así como se entiende la montaña, el Ávila, el río, sino que se entiende a partir del derecho. El propio concepto, por ejemplo, de empresa vinculada o afín, es una noción que surge a partir de una noción jurídica. Trabajador inherente o conexo. O sea, no se entiende como una simple asunción descriptiva. Surge a partir del propio derecho. Pero también hay elementos que son de carácter valorativos, axiológicos. Por ejemplo, en el mundo del derecho penal hay un delito que se denomina el incesto, el que sigue al inquinto. Bueno, disculpen el chiste malo del día. Entonces, relaciones sexuales entre parientes cercanos siempre que cause escándalo público. Si no causa escándalo público, entonces no se cometerá el delito. Por ejemplo, en la ley de instituciones del sector bancario, cuando se nos dice que el delito de fraude bancario es cuando se utiliza un documento que no refleja el estado real de la situación económica del banco,
situación económica, que será nivel de activo que supera abiertamente el pasivo, o una circunstancia de atraso que no puede conducir inexorablemente a una quiebra. Pero obviamente, mis estimados, si vamos a aceptar este tipo de supuestos, tendríamos que encontrar elementos virtuales también en el supuesto de hecho. No como un problema de irrealidad, sino la necesidad de que lo virtual sea doblemente probado. Es decir, probado en la noción de su capacidad de estar vinculado a la verdad, pero también probado en la necesidad de que cualquiera que utilice los mismos instrumentos, los mismos medios para obtener la verdad, va a encontrar exactamente lo mismo. Es como quien ve esa película de Jurassic Park. Lo ves desde la platea del cine, lo ves desde tu cama viendo la televisión, o lo ves en el teléfono celular, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, el tema de lo virtual, de lo virtual a lo real, lo que yo he denominado la realización de lo virtual. Lo virtual se realiza bajo un prisma de realidad si frente a todos va a derivar la misma consecuencia, el mismo efecto. Para tratar de terminar esto, porque ya estoy casi pasadito de la hora, me dijeron que esto era hasta las 4:20, hasta las 5:20. Yo quiero darles un ejemplo de lo que ha venido ocurriendo en esta virtualización, sobre todo en el ejercicio del derecho procesal penal. Me van a disculpar los que estén en otro ámbito, pero es que además es importante porque es casi único que el tema de lo virtual ha salido en resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia, y lo quiero enfocar frente a resoluciones de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Mal me expliqué. En realidad no es de la Sala de Casación Penal. En realidad estoy hablando de una resolución del presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Estoy hablando de las resoluciones 1 y 2 de 2021, de este año, que la pueden encontrar también virtualmente. Y aquí tenemos un problema, ¿no? Si queremos asumir, oye, queremos aplicar el control difuso de esa resolución porque violenta la Constitución, lo primero que tendríamos que demostrar es que de verdad tiene una trascendencia erga omnes frente a todos, porque ni se publica por la Gaceta Oficial y se publicaría en una Gaceta Legal del Tribunal Supremo de Justicia, que también obtiene un carácter virtual. Pero es que además te quiero decir lo siguiente, estimados, ustedes que estudian Derecho o que son abogados. Venezuela, a partir del año 1999, le pasa como a China. En China se habla que es un país con dos sistemas políticos, que por un lado tiene el sistema político comunista, que sé yo, en Beijing, etcétera, y tiene el sistema capitalista en Shanghai, Hong Kong, etcétera. En Venezuela hablaríamos de un país con doble sistema jurídico, un sistema jurídico de derecho estatuido, atendiendo al principio de legalidad, y un sistema jurídico de derecho consuetudinario. Y lo de consuetudinario va en doble vía. Uno es el tema de la costumbre, cuando se puede aceptar, por ejemplo, en el derecho mercantil. Y aquí tenemos el tema también de la costumbre virtual. Ya el ofrecimiento ya no sería a través de un documento notariado, sino te mando un simple Messenger, te mando un simple WhatsApp manifestándote una oferta, y es práctica que se acostumbra entre los comerciantes para derivar un ofrecimiento y tener una consecuencia jurídica. Pero el otro ámbito de lo consuetudinario es el llamado precedente vinculante. Métanse ahí en la página, en el canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, y en el del Colegio de Abogados, en donde yo hice una disertación también sobre el precedente vinculante. Bueno, el tema del precedente vinculante son las decisiones que surgen del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente de la Sala Constitucional, que crea una suerte de paralegalidad. Y aquí lo virtual juega un papel fundamental.
¿Ok? Tú teniendo tu código, sabes lo que está en el código de María, en el código de Pedro y en el código de Juan. Ahí me dice, el que tiene intención para matar a otro está cometiendo homicidio intencional. Si yo estoy viviendo con alguien y yo soy divorciado o viudo o soltero, bueno, hay una relación concubinaria. Pero ahora viene la sala constitucional y me indica que hay un concubinato putativo. Es decir, que puede ser alguien que esté casado y que tenga una relación estable de hecho y el otro no sepa que él está casado. Y así como eso está el dolo eventual, por ejemplo, por parte de la sala constitucional. Así como eso está la sentencia Transporte Saed, el momento interruptivo, por ejemplo, de la prescripción en el ámbito laboral. Y muchos fallos. ¿Dónde se expresan esos fallos? ¿Dónde generalmente uno atiende a encontrar esos fallos, esa paralegalidad? En la página del Tribunal Supremo de Justicia. Uno está aceptando en buena fe, virtualmente, que esa página del Tribunal Supremo de Justicia me está otorgando una fuente del derecho de contenido virtual que tiene hasta más significación que la legal. Porque prácticamente esos códigos han venido siendo interpretados por esa suerte o desgracia de paralegalidad, dándose otros efectos hasta distintos. El buen abogado en este momento no le basta solamente, cuando se habla, por ejemplo, del derecho civil, estudiar legislación civil, derecho laboral, estudiar la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, derecho penal, estudiar el Código Penal. No, estar muy pendiente de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que se virtualizan, uno supone que están allí. Imagínense ustedes que nos pasa mucho de nosotros, chico, y no te abrió la página, no te ha abierto la página. ¿A quién le ha abierto la página? Bueno, uno se siente como sin derecho, uno se siente como que está inhabilitado para el ejercicio de la profesión. Es así como cuando anda sin celular, ¿verdad? Dios nos cuide los celulares. Oye, me han mandado un mensaje. Oye, ¿qué será? Cuando, por ejemplo, la memoria se te carga, ¿qué será lo que se ha dicho en este momento? Entonces, bueno, si es un problema personal, bueno, pasa. Alguien te dirá, míralo, ¿qué me quisiste decir? Me respondiste, me dejaste, ¿cómo se dice? Me dejaste en azul, ¿ok? No hubo la famosa llamada del día siguiente. No, a lo mejor sí hubo la llamada del día siguiente, pero es que no tenía saldo, ¿no? En fin. Entonces, uno aceptar el tema de una fuente del derecho por una proveniencia virtual, como ocurre en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bueno, para tratar de ir concluyendo, ya había amenazado de hacerlo y no termino. La resolución, por ejemplo, voy a hacer varios comentarios sobre la resolución 1 y la 221 del 29-421, pan caliente, de la presidencia de la Sala de Casación Penal en materia de agilización de las actuaciones procesales. Me voy a referir a pocas de esas de esos numerales, de esas resoluciones. Primero me refiero a la resolución 121. Esa resolución 121 de la presidencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia alude a la agilización de las causas en fase preparatoria y en fase intermedia, en fase preparatoria y en fase de ejecución del proceso penal. Fíjate, dice la resolución tercera. Le corresponde a los jueces organizar cada expediente y suscribir acta digitalizada para proceder a la citación de las partes solo por esta vía. Entonces, la suscripción de un acta digitalizada, es decir, asumir que el juez y que el secretario da fe judicial de lo que acontece en la audiencia. Las audiencias se demuestran a través de actas. Ambos son actos procesales. La audiencia es un acto procesal, el acta es un acto procesal, y el auto es el corolario, es la consecuencia de un acto. Ojo, no confundir acto procesal
con acta procesal y con auto. ¿Ok? Entonces, el secretario es un fedatario judicial. Da fe de lo que acontece en la audiencia a través del acta. Pero ahora se le estaría atribuyendo al secretario la noción de ser un fedatario virtual. Ese secretario estaría indicando, aproximándonos, dándonos certeza de que el acta fue suscrito por el propio juez. Como que son muchas cosas en cabeza de un solo sujeto procesal. El secretario que de alguna forma su presencia hace constituir el tribunal. Da fe, pero también certifica la individualidad y la individualización y la identidad del acto procesal, porque no pueden haber actos procesales anónimos. Todo acto procesal debe permitir indicar quién lo está creando. Recuerden que los actos procesales no son actos maquineístas en principio, maquinistas, son actos con una intención. Cuando se decide, se tiene una intención, porque se tiene un convencimiento. Cuando se prueba, se tiene una voluntad, una intención. Entonces resulta que proceder a la citación de las partes solo por esta vía. El 163 del COP nos establece como principio general que las citaciones y notificaciones se practicarán mediante boletas firmadas por el juez. Las citaciones y notificaciones deben consignarse ante el tribunal respectivo dentro de los 3 días siguientes a su recepción en el servicio del alguacilazgo, a objeto de que se hagan constar en auto. El incumplimiento de esta disposición será sancionable disciplinariamente. Amigos, lo de los 3 días no solamente tiene una finalidad de agilización, lo de los 3 días tiene una finalidad también para uno ir armando la posición contraria. Entonces, simplemente porque una secretaria manifieste virtualmente y me envíe el correo sin prueba de que lo he recibido, que se realizó una citación, va a conformar definitivamente el nacimiento de cosas tan importantes como el término, plazo o lapso para interponer un recurso, como la posibilidad de presentar una acusación particular propia, como la posibilidad de presentar un alegato. Entonces, ello ha de verse con sumo cuidado. Por otra parte, otra resolución, la número 8 de esa resolución 121 de la presidencia de la Sala de Casación Penal, en fase preparatoria y en fase de juicio, en aquellos casos donde el detenido se encuentre en centro de detención cuya extensión territorial sea distinta a la del tribunal que corresponda, dicha audiencia se llevará a efecto con el juez territorialmente competente a través del sistema de videoconferencia, con estricta observancia de las formalidades previstas para dicho acto. Vale decir que aquí el 49.3 de la Constitución establece lo que en el ámbito anglosajón se denomina the right of hearing, el principio, el derecho a la audiencia. Tanto así que ha sido interpretado por la propia Sala Constitucional. Por ejemplo, en la sentencia 515 del año 00, la garantía constitucional de la defensa estriba en la posibilidad normativamente tutelada de obrar y controvertir. Por tanto, se configura un supuesto de indefensión cuando en determinado procedimiento judicial se cause perjuicio a un sujeto de derecho sin habérsele dado audiencia. Esto es, sin habérsele permitido el ejercicio del derecho a la contradicción. Entonces, llevar una videoconferencia desde el centro de detención aplica violaciones tanto al principio de audiencia como al principio de coerción del procesado, donde la necesidad que la defensa sea en una sede en la cual no le otorgue la pena del banquillo. Si se encuentra siendo transmitido virtualmente desde una cárcel,
Bueno, cualquiera, hasta la propia concepción del juez, podría asumir, no, bueno, este virtualmente se encuentra en condición de procesado. Entonces, ello ha de revisarse. Por otra parte, en la misma resolución, que es la resolución 1 para la agilización en fase preparatoria y en fase de ejecución, la 9 de la resolución 1 nos dice: las citaciones se harán solo por vía telefónica, correo telefónico o mensaje de datos. El secretario del tribunal será responsable de verificar su resulta y lo hará constar en nota secretarial en el expediente inmediatamente luego de efectuada. ¿De efectuada qué? ¿La llamada, el envío del correo o la recepción del envío? Con ello se estaría eliminando, por ejemplo, la llamada notificación tácita, o atribuible más bien la notificación tácita por un simple envío telemático, a partir de la única verificación secretarial. De nuevo, cuidado con eso. Vámonos entonces con la resolución 13, dentro de la 121 de la Sala de Casación Penal en su presidencia. La contravención por parte de los jueces, secretarios o alguaciles de las directrices respectivas acarreará las responsabilidades disciplinarias administrativas correspondientes. Miren, mis estimados, yo me he cansado de revisar el código de ética del juez y la jueza venezolana, la ley orgánica del Poder Judicial y otras normativas en materia disciplinarias, funcionariales, y obviamente el tema del incumplimiento virtual no puede ser un sustento de una decisión de sanción por una evidente inexistencia desde un punto de vista del principio de legalidad. El principio de legalidad de la sanción administrativa juega un papel pivotal en el asunto, sobre todo porque aquí se estarían creando especies de reglamentos delegados, es decir, que la norma no se basta en sí misma, sino que requiere el adendum de un razonamiento virtual sobre el cual también hay que hacer un razonamiento. Fíjense que cuando hablábamos del precedente vinculante, toda norma tiene que ser interpretada, la interpretación de la norma, ¿okay? La concepción la necesidad de una interpretación gramatical, de una sistémica de la norma. Ahora bien, ahora también habría que darle una interpretación virtual del asunto, ¿okay? Entonces, una especie de nueva concepción frente al tema de la interpretación. Ya casi cerrando esto, no los dilato más, porque por ahí viene la excelente conferencia de nuestro gran amigo Fernando Fernández, y a la vez por en medio de esta quiero de alguna forma también felicitar al doctor Roberto Gun por la exposición que me antecedió a las 2 de la tarde. Ahora viene la del doctor Fernando Fernández en este tema tan actual en el ámbito venezolano, que es la Corte Penal Internacional, saber ahora si realmente vamos por buen camino en materia de la Corte Penal Internacional. Y los que difieren de mi posición política, yo estoy indicando, yo no he hablado de cuál de los dos casos, porque ya hay dos, el caso Venezuela 1 y el caso Venezuela 2, uno en contra del régimen y otro instaurado por el propio régimen. Entonces, eso es importante se lo pregunten pues al doctor Fernando Fernández. Yo lastimosamente no voy a poder estar presente porque tengo también un examen virtual. Aquí vamos de virtualidades en virtualidades, ¿ok? Enseñanzas virtuales, evaluaciones virtuales, ejercicios virtuales. Entonces, bueno, la otra resolución es la resolución 2 de la misma Sala de Casación Penal. Aquí se trata de la agilización de las audiencias, pero en el juicio oral y público. Les hablaré solo de 2 o 3. La 2,
El juez debe organizar por cada expediente en acta digitalizada de prueba promovido por cada parte con sus datos de ubicación telefónica y electrónica. Entonces, imagínense ustedes una ubicación electrónica de IP, ¿será? Para proceder a la citación solo por estas vías. Esta imprecisión de la citación virtual, a mi modo de ver, conducirá a no pocos momentos de descarte de prueba y hasta la llamada posibilidad del enjuiciamiento en ausencia, ya no solo por la renuencia del acusado, sino por problemas de, bueno, miren, fíjense, he estado hablando más de una hora y debe ser que mi internet está robusto, o el del colegio de abogados, pero muchos de ustedes veo que entran y salen. Entonces, ¿cómo pudiera mantenerse ese principio de audiencia si en algún momento se cae la línea? Volver a reponer la causa en una etapa inicial para que se escuche de forma total la realización del juicio oral y público. La otra es la 9 de la resolución 2. Las citaciones se harán por vía telefónica, correo electrónico o mensaje de datos, siendo responsable el secretario de verificar que se hagan efectivas. Ello, a mi modo de ver, tiende hacia un problema de discrecionalidad en la verificación de la citación. Finalmente, la número 15 de esa 2 instruye a los jueces de juicio penal. Se elaborará un guión o desarrollo del debate en cada expediente, donde consten las normas relacionadas con la formalidad del juicio oral, los hechos objetos del debate que serán impuestos al acusado, así como la mención de los medios tecnológicos utilizados. Fíjate que vamos de película en película. Esta disertación mía comenzó con una, Jurassic Park, y parece que va a terminar en otra. Porque fíjate que aquí la resolución ordena un guión, es decir, la lectura de un guión. El tema de la oralidad, ¿cómo queda presente frente a esta exigencia de guionizar, de hacer una especie de script de la realización del acto probatorio, de los actos de alegato? Bueno, mis amigos, de verdad que no le tengo miedo a la virtualización, más bien celebro. No quiero que vayan a derivar de mí un contenido de crítica frente al tema, pero es obvio que la incorporación de la virtualización implica la necesidad de legislar efectivamente sobre ella, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional. Muchas gracias y estoy a la orden para las preguntas. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Ángel Serpa por su excelente ponencia. Saludamos a las 47 personas que están conectadas a través de la plataforma Zoom y tenemos en YouTube también personas que se unieron a esta actividad académica, 20, enviando muchos mensajes de felicitaciones al doctor Serpa por su excelente ponencia. Desde Amazonas, por aquí dice Edgar Higuera, saludos, UCB presente. Tenemos personas también desde el estado Bolívar, bueno, de varios rincones de Venezuela, felicitando al doctor Serpa, portuguesa, por esa excelente disertación académica. ¿Alguna pregunta que quieran realizar a través del chat? Ya estamos en la ronda de preguntas, ok, están empezando a llegar. Aquí me pregunta Leonor Piñeiro lo siguiente. Aquí dice Omar Mendoza. Ok. Ok, adelante. Bueno, pregunta la participante Leonor Piñeiro, alumna mía del posgrado de la Universidad Central. ¿Qué tan cerca está Venezuela de una verdadera virtualización de la justicia o del derecho? Bueno, tan cerca como la posibilidad real de tener un equipo o tener un sistema virtual y de tener una colectividad virtual, el cumplimiento de garantías
se asuma como política de Estado. Yo no lo veo como política de Estado, no lo veo cerca. Mi estimada Leonor, si lo más elemental, que es el tema de la vacunación, para solventar el tema de la pandemia, está tan lejana a nosotros, no creo que se colee como caballo relancino en el hipódromo el tema de la virtualización. Yo más bien que un problema de asunción física, más bien pido que ello sea regulado. De verdad que surge la necesidad de una regulación desde un punto de vista constitucional y legal de lo que es inevitable, que es el tema de la virtualización. Pregunta Oscar Rodríguez por acá. En el caso de los abogados que hoy día ya están bastante mayores, como quien les está hablando, ¿no? Que soy yo, y no manejen mucho la virtualidad, y en caso de aquellos lugares donde el internet aún no llega, es de mala eficiencia. Bueno, pero es que no solamente son los abogados viejitos así como yo creo que hasta los propios nuevos nobles abogados, ellos con más razón, porque a lo mejor manejan mucho la informática y lo virtual, pero no manejan el derecho. A lo mejor pasaron por una escuela de derecho en estos últimos 2 años y a lo mejor el manejo exacto, concienciado del derecho surge a partir de simples clases virtuales. Va a tener que aprender el doble. O sea, no entender que el tema de lo virtual vaya a sustentar la teoría jurídica. Más bien hay una relación, una vinculación exacta. En aquellos lugares donde el internet aún no ha llegado o es de neta eficiencia, bueno, se está violentando a lo que se denominan intereses difusos y colectivos. Eso sería el tema de la virtualización, implicaría, y yo los invito a que lean la sentencia de la Sala Constitucional en materia de intereses difusos y colectivos, que surgió precisamente por un problema de medios de comunicación. Ustedes recuerdan el caso de RCTV. Yo recuerdo que en determinadas locaciones de Amazonas, el único canal que llegaba era RCTV, el único canal que llegaba. Y se intentó una demanda, ¿verdad?, por ese cierre de RCTV, o lo conoció la Sala Constitucional, por el tema de la violación de los intereses difusos y colectivos. Es lo que yo al inicio de esta disertación hablaba de las llamadas garantías informáticas. La garantía informática que se ubica como un derecho humano ya sería de sexta, de quinta generación. Gracias. Nos dice aquí la doctora Hernández, todavía usted está muchachito. Gracias por el piropo. No sé si hay otra pregunta por allí, porque tengo el examen virtual. Sí, vi una pregunta por aquí, doctor, ya para finalizar y para que vaya a ponerle 20 a todos esos estudiantes. Y la virtualización me espera. Espérese, Carlos Gallego, esa es la que me ibas a leer. Ajá, rapidito. Omar, tengo una primero de Omar Mendoza que pregunta, ¿cree que vamos con el tema de la virtualización porque se pierde la oralidad? ¿Qué opina usted? Mira, la oralidad propiamente no se pierde con la virtualidad, siempre y cuando la difusión sea de un dicho y esa difusión pueda ser escuchada, ¿ok? Si el tema de la oralidad, como emisión de un dicho y audítare de ese dicho, pues no se pierde. El asunto estaría vinculada a la noción de la inmediación, es decir, lo que se denomina realentar el tema de la emisión del dicho y dar una respuesta, sobre todo cuando en circunstancias tales como el careo o en la apreciación de ese dicho manifestado de forma oral. Sí, el tema de la virtualidad implicaría una nueva crítica, ya sería una crítica virtual,
Ya las concepciones clásicas de la crítica de la prueba, que se habla de la llamada crítica ideológica, de la idea que está plasmada en el documento, o de la crítica material, que sería el soporte que contiene la idea, ya se aúna a la llamada crítica virtual del asunto. Y yo creo que aquí es un camino importantísimo para los que son ingenieros virtuales o técnicos superiores en informática y además sean abogados. Aquí se abre el tema de la virtualización, se le abre un contenido, un futuro brillante a lo que se manejen entre ambas aguas. Siempre que no te indigeste uno, lo informático sobre lo jurídico o lo jurídico sobre lo virtual. Pregunta por aquí Rafael Fernández. Buenas tardes a todos mis pares, abogados, felicitaciones. Profesor Serpa, respecto a las resoluciones del TCJ y el tema de la virtualización, pueden ser aplicadas consuetudinariamente, es decir, en parte digital para agilizar el proceso y en parte documental, como se ha venido desarrollando en los procesos presenciales. Bueno, en realidad esas resoluciones de la Sala de Casación Penal no solamente obran frente al tema de la virtualización. Las que yo les estoy mostrando son las que tocan el tema de lo virtual. Esas resoluciones de la Sala de Casación Penal, de la presidencia de la Sala de Casación Penal, también atienden a otros elementos, como por ejemplo las medidas de bioseguridad en materia de la pandemia, ¿ok? Porque, mis estimados, si lo que siempre se ha pedido hasta el cansancio es la inmediación, no hay cosa más contaminante en este momento que la propia inmediación, la relación presencial de muchas partes y sujetos procesales en un ambiente tan cerrado como podría ser la sala del juicio oral y público, con mucho más razón los despachos de los jueces de control. Ustedes muchos han litigado y las audiencias de imputación se hacen en el despacho del juez de control, casi todas. El juez de control, que eso es directamente las dos sillas frente al juez que está detrás del escritorio. Entonces, obviamente que el tema de la agilización no solamente atiende a un tema de virtualización, sino un tema de pandemia. Por eso que yo decía inicialmente que este tema de la virtualización pudiéramos analizarlo en una perspectiva no pandémica. Si de verdad trabajara las vacunas y se diera el efecto rebaño y no fuera por la pandemia que llegamos a la virtualización, es decir, no un tema de necesidad de salud, sino un tema de agilización en aras de salvaguarda de las condiciones de las partes, bueno, otro gallo cantaría en el asunto, ya sería otra perspectiva. Pero aún y todo, yo creo que la necesidad de regular, tanto desde el punto de vista constitucional como procesal, y ya lo he dicho por cuarta vez, está allí a la vuelta de la esquina. Luis, por aquí no tengo más nada en Zoom. Sí, también estoy viendo que por YouTube no hay preguntas, simplemente comentarios, felicitando y bueno, creo que ya podemos dar por finalizada la actividad, doctor Serpa. ¿Algún mensaje ya para despedir por el día de hoy? Bueno, que cualquiera duda, ahí les dejo mis referencias en el chat del Zoom, ¿verdad? Y además, decirles que, bueno, que mi canal, que también lo coloco allí, ¿verdad? Canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, está a vuestra orden. La reflexión final frente a este tema es la siguiente. Hoy día de nosotros, día de los abogados, entendamos que el derecho, un derecho real, un derecho ejercible, un derecho que se pelea, un derecho que no se virtualiza, es el derecho que es necesario para el necesario cambio social y político que nuestro país exige. Miren esa estatua detrás mío, licenciado Sanz y otros grandes juristas que en el ámbito de nuestra realidad venezolana, a partir del derecho, han encontrado una solución. Por cierto, no creamos, como nos lo decía nuestro gran prócer, Simón Bolívar, ¿verdad? Cuando en la Carta de Jamaica hablaba de las llamadas repúblicas aéreas.
aquella república del año 12, del año 13, y que solamente los juristas se planteaban en el aire una solución que no era real. No, es que lo real es el derecho. Es que la garantía para la existencia de una sociedad libre y democrática no pasa si no es por el derecho. Es lamentable que hace unos días un alto personero nombraba a determinados personeros para tratar de solventar el poder judicial. Y es lamentable encontrar que esa hechura vaya a provenir de quien realmente, de alguna forma, no ha respetado ese derecho. Bueno, gracias. Excelente, doctor Serpa. Suscribimos cada una de sus palabras y creemos fielmente que es a través del derecho y por eso la importancia de los abogados para lograr ese cambio en la sociedad. De verdad, muy agradecidos con el doctor Ángel Serpa. Ya ha estado con nosotros en varias actividades académicas y lo tendremos próximamente para el mes de julio. Hacemos tradicionalmente la actividad académica, en esta vez modalidad de webinar, sobre las diferentes fases del proceso penal. Iniciaríamos con la fase de investigación, así que estén atentos a nuestras publicaciones porque próximamente para el mes de julio estaremos llevando a cabo esa actividad para profundizar en las fases del proceso penal. Entonces, bueno, nos despedimos por ahora, agradecemos al doctor Serpa, nos vemos a las 6 p.m. Estaremos con el doctor Fernando Fernández abordando la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Para quienes deseen participar, pueden escribir al número de WhatsApp 0414-195-7794. 0414-195-7794 y por ahí se le envían las coordenadas. Entonces, bueno, nos despedimos. Feliz día al abogado. Gracias.